8 de la mañana, 4 minutos. Continuamos con la revista de opinión Democracia. Les invitamos a conectarse con nuestras frecuencias EXA 92.5 FM en Quito y Pichincha y en Riobamba 89.7 FM. También en Democracia 920 AM y estamos en línea, online, como se señala, por lo general en YouTube en vivo a través de Democracia TV. Cito algunas cifras que corresponden a una investigación del diario La Hora, de su redacción en Quito, y señalan datos reveladores e interesantes sobre el proceso de afiliaciones y desafiliaciones en el sector de la seguridad social. En solo 12 meses, señala el informe, 419.321 personas se desafiliaron del IES, mientras que un número mayor, 455.858 se incorporaron al sistema. Pese al leve saldo positivo, la afiliación formal sigue sin despegar, señala el artículo. Salir del sistema de seguridad social en el Ecuador es tan frecuente como entrar. En mayo del 2025, los datos del Registro Estadístico de Empleo en la Seguridad Social del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, revelan una realidad que miles de ecuatorianos conocen muy bien. Se entra y se sale del empleo formal, un trabajo que dura pocos meses, una liquidación, una nueva búsqueda y una vuelta a empezar. Entre mayo del 2024 y mayo del 2025, estas 455.858 personas se afiliaron al IES y el número mencionado, 419.000 en redondos, se desafiliaron. Hay un saldo positivo de 36.000 personas, sin embargo, el artículo señala que la afiliación al IES sigue siendo el 38% de la población económicamente activa, que somos 8,8 millones de ecuatorianos. Esto quiere decir que más de 5 millones de ecuatorianos en edad de trabajar están fuera del sistema de protección social, tanto para préstamos y atención médica como para pensiones. Hemos invitado a la doctora Patricia Borja, como les decía al inicio del programa, experta en temas de seguridad social, y al economista Fernando Mosquera, integrante de la Mesa de Seguridad Social. Doctora Borja, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, y también al doctor Mosquera. ¿Qué le dicen estas cifras y esta especie de conclusión que señala este reporte periodístico? Si hay un saldo positivo, tiene que ver con la inestabilidad laboral que existe en el país. ¿Cómo impacta esto en los planes de crecimiento de las nuevas afiliaciones? Porque la única forma de sostener el sistema es hacer crecer las afiliaciones. Buenos días, doctora Borja. Bienvenida. Muy buenos días, Juan Carlos. Un saludo para el economista Mosquera y también, por supuesto, un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Sin duda, lo primero que me parece importante mencionar es que, según la Constitución de la República del Ecuador, que está vigente desde el año 2008, el sistema de seguridad social aquí en el país es universal y público. Este concepto de la universalidad es muy importante porque da lugar o revela que lo ideal sería, según el mandato constitucional, que toda la población tenga cobertura de parte del sistema de protección social, de seguridad social. Sin embargo, de la revisión de las cifras, pues esta no es una realidad que se haya logrado. Hay grandes desafíos en torno a la situación del mercado laboral o la situación del trabajo, entre otros factores, que dan lugar a que este mandato constitucional, a pesar de que la garantía del derecho a la seguridad social, según la Constitución, constituye uno de los fines primordiales del Estado ecuatoriano, lamentablemente no se ha logrado. Y en el marco de esta discusión hay varios factores que realmente no han dado lugar o no han coadyuvado a alcanzar esta finalidad de que la población tenga cobertura del sistema de seguridad social en su totalidad. Me permito mencionar que, por ejemplo, en el año 2020, la Organización Internacional del Trabajo publicó algunos visores de datos de protección social y señalaba que, por ejemplo, en el Ecuador, apenas un 34,8% de la población, y esto es en el año 2020, tenía o gozaba
gozaba de al menos un beneficio del sistema de seguridad social. Entonces, esto daba lugar, obviamente, a que más del 60% de la población pues no tenía cobertura del sistema de seguridad social. Y entre los factores que me parece importante resaltar como causas de esta problemática, se tiene, por ejemplo, como lo señalaba hace un momento, la situación del empleo, los niveles de informalidad laboral que existe en nuestro país. Hay otro factor que va de la mano en torno a esta situación, y es que, por ejemplo, existe una suerte de cisma entre el sistema educativo, me refiero a las instituciones educativas, educación secundaria, los colegios concretamente, y las universidades en torno a la guía, orientación como tal a los estudiantes para la carrera que van a elegir, sea Ujú. carreras técnicas, sea carreras tradicionales, es decir, la oferta educativa, pero también esta oferta educativa en torno a la realidad del mercado laboral. ¿Responde esta oferta educativa al empleo que puede existir en el país, a los distintos sectores económicos del país? Ahí hay un gran desafío, sin duda. Pero también hay otros aspectos como, por ejemplo, en la Constitución garantiza el derecho a la seguridad jurídica, pero esta no es una realidad, lamentablemente, de nuestro país, porque hay cambios, por ejemplo, en materia tributaria, frecuentes, constantes, por no mencionarlo de esta manera, que no contribuyen a la seguridad jurídica, que es este derecho a normas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridad competente. Entonces, con cambios frecuentes de las reglas del juego, por así decirlo, la posibilidad de atraer nuevas inversiones al país se torna muy complicada, e inclusive la posibilidad de mantener las inversiones que ya hay en el país también resulta complicado, porque hay esta situación, inestabilidad, por así decirlo, en torno a la normativa, por ejemplo, en el ámbito tributario. Pero también esto está acompañado de trámites que sí se mantienen en muchos casos burocráticos para la puesta en marcha de un emprendimiento, de una empresa como tal, y su mantenimiento a lo largo del tiempo. Entonces son algunos factores que le podría mencionar que tienen un impacto realmente en el aumento de afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la permanencia. También considerando que hay otros sectores que no dan lugar a niveles de estabilidad laboral por la dinámica de la actividad económica, como por ejemplo el sector de la construcción, entre otros sectores. Pero estos son algunos factores que le podría mencionar como causas de esta problemática. Claro, mientras esto tenemos en el plano de las afiliaciones y la necesidad de integrar, porque es un camino integral entre el desarrollo económico, el desarrollo del empleo y el fortalecimiento de la seguridad social, ¿no es cierto? La estabilidad, básicamente, que tiene que ver con... Mientras tanto, la situación en el seguridad social, el IES, básicamente tiene una serie de problemas que invitamos al doctor Fernando Mosquera, al economista Fernando Mosquera, que es miembro de la Mesa de Seguridad Social, a explicarnos. Es decir, hay temas muy pendientes que hasta el propio Fondo Monetario Internacional ha señalado al Estado ecuatoriano. Le ha dicho la deuda en las prestaciones de salud, el reconocimiento de estas prestaciones por parte del Estado, el que los plazos de planes de pagos se han ido incumpliendo. Un plazo que tenía este gobierno hasta marzo del 2025, ahora se ha ampliado ahora este mes. Esperemos que no se vuelva a postergar. Pero ¿cuál es la situación en ese sentido real, actual de la seguridad social en cuanto a números, economista? Buenos días, bienvenido. Buenos días, distinguido periodista. Un saludo para usted, un agradecimiento a Democracia, un saludo a la doctora Patricia Borja para comentar estos temas tan importantes. Considero que el artículo del periódico del rotativo diario de la capital es muy interesante y nos dicen cosas importantes.
En primer lugar, el asunto de que apenas casi 4 de los ecuatorianos tienen un empleo formal y aportan a la seguridad social y el 60% está en la informalidad o no le interesa en muchos casos pertenecer a la seguridad social porque va escuchando sobre la situación económica tan dramática que vive el instituto en cuanto a su fondo de pensiones. En este artículo de este rotativo manifiesta que prácticamente el 70%, faltó muy poco, está originado en el empleo del sector privado, viendo el dinamismo que tiene el sector privado como creador de empleo. Y el sector burocrático tiene un importante peso en la economía que casi llega al 30%. Entonces, ¿qué amerita aquí? Amerita que los ecuatorianos hagamos un análisis profundo de el peso que tiene el sector burocrático en la generación de empleo. Mientras que el que tiene dinamismo, como dice ese artículo, ingresa y sale con mucha facilidad. Eh, pero para el empleador realmente decidir por una nueva promesa laboral es complicado por todas las obligaciones que genera el darle un contrato de trabajo a una persona y por lo tanto solamente sectores, especialmente el de servicios, el de transporte, son los que tienen cierto dinamismo. En esa publicación manifiesta que la entrada y salida hay un pequeño saldo positivo frente al incremento, a pesar de que el actual gobierno ha tratado de generar esta oportunidad que en todo caso se está viendo que no tiene el dinamismo pertinente que se llama el empleo joven. Lo que usted acabó de decir en la segunda parte de su inteligente pregunta, estimado periodista, es importantísimo respecto a la obligación que tiene el Estado con la seguridad social. Es un peso extremadamente alto para las finanzas públicas, la enorme deuda que ha sido desconocida por casi los últimos 10 o 8 mandatos presidenciales. Ha habido una irresponsabilidad enorme. Es por eso que el Fondo Monetario Internacional está insistiendo permanentemente que tiene que solucionarse este problema, aparte de la reforma que será necesario hacer a la seguridad social. El peso de la deuda frente a las obligaciones que tiene el Estado frente a la seguridad social ya es las 3/4 de un presupuesto general del Estado que está alrededor de 34, 35 mil millones de dólares. Es enorme ese peso y por lo tanto hay que hacer un plan de pagos adecuado, especialmente en el tema del Fondo de Salud, que va siendo y va constituyéndose en el hueco, en el hoyo negro de la seguridad social, los costos que tienen que ir en función de la atención constitucional del Estado a este sector y que le dejan a la seguridad social, como por ejemplo esa malhadada decisión de atender sin contribución, porque se lo puede hacer, pero con contribución, de los hijos mayores de 6 años hasta los 18 años, cuando antes la obligación era únicamente hasta los 6 años a la madre gestante que había dado luz y que necesitaba ver crecer hasta los 6 años con la protección de la seguridad social. Eso fue sin costo. Eso triplicó y casi cuadruplicó el número de atenciones con la misma red de seguridad social. Entonces, eso se ha ido acumulando, la deuda de los menores de edad, la deuda del Estado sobre las amas de casa, el propio seguro campesino, que con una contribución extremadamente pequeña, y ahora eso hay que hacer una depuración de gente que no merecería estar en el seguro campesino porque trabaja en la agroindustria, especialmente en la sierra y en el sector pesquero en la costa, y siguen contribuyendo con una pequeña cantidad y asegura a toda la familia. Si es que esa persona necesita una operación de corazón abierto, eso paga el seguro general obligatorio. Entonces, las enfermedades catastróficas, la atención de jubilados, todo eso ha incrementado esa deuda y que el sector fiscal
viendo esas obligaciones tan grandes que tiene un gran argumento, que es que no están auditadas esas operaciones, esa información que necesita reconocer el Estado. Y eso, lastimosamente, no es cierto. Están auditadas. Por otro lado, la contribución del Estado para el sostenimiento del fondo de pensiones, que según las leyes ecuatorianas tiene que contribuir con el 40%. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Que el Ministerio de Finanzas calcula ese 40% con lo que se pagó pensiones en el año anterior. Y en el transcurso del año que decurre se jubilan entre 45, 50, 60, 70 mil personas más. Y al final tiene que pagar mucho más. Antes el Estado contribuía en la realidad con más o menos un 28, 30, 32%. Por lo tanto, el seguro tenía que pagar el 68, 70%. Pero últimamente, en los 2 últimos años, está menos del 25% constante del presupuesto general del Estado, dejándole al Seguro Social con esa obligación de pagar casi el 75%. No habida cuenta de lo que sucedió con la malhadada decisión de la Ley de Justicia Laboral que le dejó 3 años y medio al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sin la contribución del subsidio explícito del Estado. Ahí de 14.500 millones de dólares bajó un poco más de 9.000 millones de dólares. Pero por lo que les acabo de indicar, esta contribución que tiene que hacer el Fondo de Pensiones en más se ha ido reduciendo de una manera dramática, que ahora alrededor está un poco menos de 5.000 millones de dólares, que no alcanzaría a pagar pensiones del Seguro Social en un año, porque solamente para este año 2025 están catalogadas en 6.740 millones las pensiones. Si tenemos menos de 5.000 millones y el Estado no pagaría, mire, no podríamos pagar pensiones. Entonces, amerita urgentemente una reforma laboral para poder incrementar el número de aportantes y adicionalmente que el estadista, el presidente que está al frente del país, ya tome el toro por los cuernos y se comience a hacer un congreso de especialistas en seguridad social para diseñar un nuevo sistema, porque el que está ya no da más. Es una quiebra real de la seguridad social. Economista Fernando Mosquera, muchas gracias. Doctora Borja, Patricia Borja, sí, efectivamente ya desde hace algunos meses se repite la situación crítica de la seguridad social. Pero muchos dicen, por ejemplo, al analizar este tema de la deuda que tienen en la situación de salud, sin auditorías no se puede hacer, no se puede desembolsar dinero, porque en realidad el problema central es en los cuestionamientos a cómo el Seguro Social ha contratado las derivaciones, etcétera, etcétera. Hay una desconfianza enorme en que si se entrega el dinero, se pagan las deudas, se intenta, digamos que se están igualando o se iguala el gobierno, eso entraría en un saco roto. El problema central también tiene que ver cómo está organizado el IES, estructurado el IES, en gente, en capacidades, en modelos de gestión, etcétera. ¿No se requeriría también una auditoría a lo que significa la estructura, tanto laboral cuanto de servicios del IES? Sí, ciertamente que como para tratar de concatenar con lo que mencioné hace un momento en mi primera intervención, otro de los factores que también da lugar a que no haya un mayor número de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se tiene por una parte, además de la situación de inseguridad que actualmente se tiene en el país, que este es un factor muy, muy importante que tiene un gran impacto en la situación laboral, en la situación de generar nuevas plazas de empleo. Hay otro factor y me refiero específicamente por una parte a la falta de cultura previsional que existe en nuestro país, como lo ha señalado la Organización Internacional del Trabajo, pero además a esta falta de confianza en la adecuada administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estos dos factores forman parte de un estudio que realizó la Organización Internacional del Trabajo y que lo publicó en el año 2020. Es una consulta a expertos en materia de seguridad
Social, y este fue uno de los factores como desafíos del IES. En este caso, esta falta de confianza parte de los perfiles que ocupan los distintos cargos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por una parte, hay un estudio que igualmente publicó la Organización Internacional del Trabajo y partía de una suerte de encuestas a propios funcionarios de la institución o funcionarios del IES, y en esta encuesta se mostraba que un 49% de los funcionarios de encuestados, por ejemplo, no tenían confianza en los procesos de selección del personal, en la transparencia de los procesos de selección del personal del IES. Adicionalmente, se tiene algunos informes de la Contraloría General del Estado, que es uno de los entes de control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que muestran que para los distintos perfiles, por ejemplo, hay un informe que muestra, es de hace algunos años, que muestra que, por ejemplo, para la dirección general del IES, no se había observado los perfiles, los requisitos que están previstos por la Ley de Seguridad Social, y aún así se había designado a una X funcionaria. Pero esto sí, lo digo, es hace algunos años de este informe de la Contraloría General del Estado. Entonces, por una parte, se tiene cómo está siendo llevado a cabo el rol de los entes de control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, si se refiere a los procesos de calificación de la habilidad legal para ocupar ciertos cargos, la dirección general, el integrar el consejo directivo del IES, ocupar o designar a la persona, a la autoridad responsable de cada uno de los seguros especializados que forman parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto le corresponde la verificación del cumplimiento de los requisitos, que no estén inmersos en ninguna inhabilidad ni ninguna prohibición. Le corresponde a la Superintendencia de Bancos, que de acuerdo con la Ley de Seguridad Social tiene que garantizar a nombre del Estado el buen gobierno del IES. Entonces, esto también muestra que sería importante que hubiera niveles de transparencia suficientes en torno a los informes, por ejemplo, de calificación, o que sirven de sustento para la calificación de la habilidad legal de quienes van a ocupar estos cargos, que realmente son de nivel jerárquico superior. En el caso del Consejo Directivo, ahora mismo tenemos o seguimos teniendo un gran inconveniente, porque hay que recordar que desde el 30 de diciembre de 2022, la vocalía de los asegurados está ocupada en contra de la normativa, porque lamentablemente, sin ningún sustento jurídico, así lo dispuso un juez de Quevedo. En contra de la normativa, sin que haya sido objeto de discusión la verificación del cumplimiento de los requisitos de inhabilidades o prohibiciones, es decir, en estos dos últimos casos, que no estén inmersos en inhabilidades y prohibiciones, y pues dispuso que en razón de haberse cumplido los requisitos sin siquiera haberlos analizado, pues dispuso que ocuparan ese cargo el señor Richard Gómez y la licenciada Mercy Maldonado. En el primer caso como vocal principal y en el segundo caso como vocal suplente. Y ahora tenemos o sigue la problemática o persiste, porque en enero de este año la Corte Constitucional, a través de la sentencia 72-24-IN/25, declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que está vigente desde el 22 de julio de 2024. Este artículo 7 se refería al proceso de designación de los vocales principales y suplentes de asegurados y de empleadores, pero la Asamblea Nacional estableció que el costo operativo de este proceso de elecciones debía estar a cargo del presupuesto general del Estado, y estos particulares motivaron a que desde la propia Presidencia de la República se demandara la inconstitucionalidad, y esto fue declarado
de esta manera por parte de la Corte. Ese artículo ya no forma parte del ordenamiento jurídico, pero le dispuso la Corte al señor presidente de la República que en el plazo de 6 meses, contados a partir de la notificación de esta sentencia que ocurrió a fines de enero de 2025, pues, y este plazo ya venció, pues le dispuso que presentara un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que regulara el objeto del artículo 7. Y una vez que fuera presentado, la Asamblea Nacional tendría 6 meses más para tratar este proyecto de ley porque es un tema de gran envergadura, de gran importancia, Así porque es. se trata de la integración del máximo órgano de gobierno, del IES. Se trata de la gobernanza, ¿no es cierto?, del IES, que es un tema pendiente. Usted menciona precisamente, y se está presentando, se ha presentado hoy, se ha anunciado una demanda incluso contra el propio presidente de la República por parte del Frente por un Nuevo IES, precisamente porque su presidente ha dicho que el actual consejo, el que está gobernando el IES en este momento, fue conformado, entre comillas, ilegalmente, mediante el decreto ejecutivo número 571 en octubre del 2022, y que sus vocales podrán permanecer indefinidamente en funciones sin sustento legal claro, en contravención a una sentencia previa emitida por la misma Corte Constitucional. Es como usted menciona, doctora Borja, es un lío de enorme envergadura y que de alguna manera implica, ¿no es cierto?, el saber nosotros todos como afiliados que somos, cómo se va o se está gobernando al IES. ¿Qué señala usted al respecto? Y justamente sobre este particular, bueno, el decreto ejecutivo que fue emitido en este caso por el expresidente de la República o el entonces presidente de la República, el señor Guillermo Lasso, el decreto ejecutivo número 571, eh, tenía varias falencias, ciertamente, y dio lugar a toda esta problemática en torno a la designación de la vocalía de los asegurados, que realmente no llegó a existir una designación y luego ya entró en vigencia el 1 de noviembre de 2022 la ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social referente a la conformación del Consejo Directivo del IES, que ya no permitía y ya no le daba la competencia a la Superintendencia de Bancos para realizar una calificación respecto de situaciones anteriores, porque también había una inconstitucionalidad del año 2016, una sentencia de la Corte Constitucional. Pero luego, lamentablemente, la situación quedó solventada, por así decirlo, y realmente no es el término preciso, porque, como lo dije hace un momento, un juez de Quevedo, sin fundamento, en contra de la ley, en contra de la normativa secundaria, concedió esa acción de protección y desde el 30 de diciembre de 2022 hasta la actualidad, la vocalía de los asegurados del Consejo Directivo está ocupada en contra de la ley. Pero ahora, sobre esta sentencia, es importante mencionar que el 7 de julio de 2025, el señor secretario general jurídico de la Presidencia de la República había presentado un escrito dentro de este caso, y la petición concreta de este escrito es que la Corte module los efectos de la sentencia número 72-24-IN/25 para el cumplimiento de la disposición contenida en el numeral 4 del fallo, que es justamente presentar este proyecto de ley, porque ahorita mismo no hay norma para proceder con la renovación del Consejo Directivo en el caso de la vocalía de los asegurados y de la vocalía de los empleadores. Y lo que dice textualmente este escrito del presentado por el señor secretario general jurídico de la Presidencia de la República es que, en el sentido de que se considere la extensión de un término prudencial para determinar la viabilidad financiera de un proyecto de ley que cuente con estudios técnicos de factibilidad financiera, no se han realizado en estos 6 meses esos estudios, considerando el principio de sostenibilidad financiera y los pronunciamientos del IES y del Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas determinó que sería un proceso a cargo, según lo que se puede revisar en este escrito que está disponible en el buscador de la página web de la Corte Constitucional, es que le presenten los datos para poder hacer el estudio, porque tendría que estar con cargo a los recursos de la caja fiscal, pero de la revisión de la documentación pues no se desprende que se haya presentado cuál sería el valor de este proceso electoral. Y lo que también señala en este escrito es: y permitiendo, y esto lo leo textualmente, con su venia. Con gusto, claro.
y permitiendo y permitiendo un eventual financiamiento directo de los electores a través de la aportación que se determine. Análisis para el cual se requiere la ampliación del término requerido. ¿Quiénes son los electores? Primero hay que tomar en cuenta que se trata de la designación de la vocalía de los asegurados y de los empleadores. Entonces, asegurados y empleadores serían los electores. Entonces, permitiendo un eventual financiamiento directo de los electores, esta es la posibilidad que se está planteando a través de esta solicitud del señor secretario general jurídico de la Presidencia de la República. Entonces, esto, ¿qué se desprendería de esto? Un posible planteamiento de un incremento de la aportación de los asegurados, de los empleadores, es decir, el aporte patronal para el financiamiento de este proceso de elecciones. Debería haber un análisis muy riguroso sobre esta temática porque hay que considerar el contexto económico que tenemos en el país, un planteamiento relacionado con un incremento de la aportación puede generar efectos nocivos realmente, porque sería un costo de producción adicional y adicionalmente, o además, se debería tomar en cuenta, por una parte, la importancia que tiene esta temática, porque se trata del órgano máximo de gobierno del IES y realmente es bastante complejo y lamentable que un solo artículo, que se refería inicialmente al artículo 28, relacionado con la conformación del Consejo Directivo del IES, no pueda ser reformado de forma técnica por parte de la Asamblea Nacional con todos los sustentos y es que estamos en esta problemática sin considerar antecedentes previos desde el 2016 y hasta el momento, en el año 2025, no hay una solución a esta temática y ahora mismo sigue pendiente esta situación porque habrá que ver qué es lo que responde al señor secretario, ante el pedido del señor secretario general jurídico de la Presidencia de la República, la Corte Constitucional. Entonces, son varios factores que muestran realmente esta falta de atención y esta falta de importancia que se le otorga a la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a la relevancia que tiene la materia de la seguridad social. Y hay otros factores como para terminar en esta parte sobre lo que era inicialmente el tema planteado en esta entrevista sobre la situación del empleo que tiene esta gran relación con la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. También se tiene políticas que no están concatenadas o que incluso pueden resultar en varias contradicciones. Y menciono como un ejemplo, el actual presidente de la República mencionó, y bueno, ya ha mencionado una nueva versión de este programa Jóvenes en Acción. El año anterior se anunció igualmente este programa Jóvenes en Acción que consistía en entregar bonos, es decir, transferencias monetarias condicionadas a jóvenes. Y uno de los requisitos era no estar afiliado al IES, pero por otra parte, el representante que era en ese momento del Ejecutivo, el doctor Eduardo Peña, que fue representante del Ejecutivo hasta el 30 de mayo de 2025, pues él se pasó varios meses anunciando y resaltando la importancia del programa de afiliación juvenil, que en realidad son modalidades de afiliación para adolescentes y para jóvenes, hasta los 24 años con 11 meses. Entonces, este tipo de situaciones deberían ser adecuadamente analizadas para que no haya esta suerte de contradicciones, porque mientras por una parte se promueve la afiliación, por otro lado no se está yendo Así es, hacia el norte, ¿no? así es, doctora, muchísimas gracias. Evidentemente, economista Mosquera, el presidente dijo en esa ocasión que la deuda con el IES debería solventarse con generación de empleo. Digamos, sí, es algo como de sentido común. Sin embargo, los problemas que aquejan al Instituto de Seguridad Social, muy bien descritos por la doctora Borja, tienen que ver precisamente, y le requeriría comedidamente su opinión respecto a este tema de la
gobernanza del IES, del sistema de elección de su consejo directivo, de la estructura de dirección del IES y qué tanto impacta en la situación actual del IES, porque si no tiene cabeza, si no tiene gobierno, si tenemos casi 4 millones de afiliados, la vergüenza de estar representados por una persona que consiguió entrar, digamos, vía medidas cautelares de un juez en Quevedo, pues estamos muy, muy lejos de una óptima gobernanza. He escuchado declaraciones de los nuevos presidentes del Consejo Directivo, tanto como el presidente de la República. Ahí también una parte es verdad, pero también hay otros asuntos que hay que considerar. Nuevas afiliaciones es parte de la solución, porque hoy es dinero para hoy, pero en el futuro son prestaciones. Es servicios que se tienen que dar después de 20, 30 años, y por lo tanto eso también hay que financiar. Respecto al tema de la gobernanza del Seguro Social, es por eso que un grupo de jubilados de la sociedad civil impulsó esta ley de iniciativa popular porque ya veían el berenjenal que se estaba produciendo, especialmente, y concuerdo con ustedes, especialmente con la doctora Borja, que el representante de los trabajadores entró por la ventana con una disposición judicial de protección que ya todos hemos visto cómo se las obtiene o se las obtenía en los medios judiciales, especialmente en ciertas partes del litoral ecuatoriano. Esta ley de iniciativa ciudadana, ¿qué pretendía? Pretendía cambiar la cabeza de la seguridad social para que existan personas que defiendan a la seguridad social. Es decir, que no sea el representante del Ejecutivo el que difiera el pago, las obligaciones que tiene el Estado hacia la seguridad social y por lo tanto el BIE se convierta simplemente en receptor de una gran cantidad de inversiones en bonos del Estado, restándole liquidez para la operatividad del seguro social o para el crédito hipotecario o para el crédito de consumo que otorga el BIES. Entonces, en ese sentido, esa fue la iniciativa. Tuvo una serie de trámites legales dentro de la Asamblea y ahí pudimos ver de viva voz y con experiencia personal y con las excepciones del caso, la enorme ignorancia de varios de los asambleístas respecto al tema de seguridad social. Efectivamente, eso salió un Frankenstein y con algunas disposiciones que se contradecían y efectivamente eso quedó en el limbo y siendo una ley de iniciativa ciudadana, el presidente de la República tiene que resolver este problema porque si bien por el lado de los empleadores hubo el argumento hasta cierto punto un poco peregrino, de que les restaban del 33% del poder, en donde incluso técnicamente el empleador, el momento que ya paga los aportes, deja de tener relación con el seguro social. Es dinero de los trabajadores. Pero tenemos aquí esta relación tripartita, Estado, empleadores y asegurados. Por lo tanto, el hecho de que se aumentaban este número traía otras complicaciones como es el sistema de elección de estos nuevos miembros con el costo que quedó por definirse y quién mismo pagaba. Pero yo quiero sobre esto referirme a lo siguiente. Hace algún tiempo, con estas preocupaciones, eh, al referirme a una época oscura de la superintendencia de bancos en esa administración de la Revolución Ciudadana que se prohibió incluso que se pongan en la página web información importante de la superintendencia de bancos, fue la Contraloría la que generó una veeduría. Ya voy a hablar respecto a las dos responsabilidades que tienen estas dos entidades de control. Y se creó esa veeduría donde pudimos ver gente que medianamente conocemos sobre este tema, que incluso se estaban engañando a las personas frente a los ingresos del fondo de pensiones, donde se incluían las desinversiones, que no debe ser así, frente a las obligaciones.
Pero por otro lado, la Contraloría quería ver cómo estaba el tema del balance actuarial y especialmente sus consecuencias frente al sistema de seguridad social. Porque si bien la Superintendencia de Bancos tiene que ver sobre el tema financiero, sobre las buenas inversiones, sobre el gobierno corporativo, mientras que la Contraloría hace sobre el dinero que es estatal, porque son entidades de interés público con dinero que también viene las contribuciones del Estado, tanto el subsidio explícito al 40%, como también el Estado como empleador, que tiene que pagar los aportes de la burocracia. Entonces, en ese sentido, se dio cuenta, nos dimos cuenta la barbaridad que sucedió en esa administración del correísmo. De 12.500 empleados que inició el correísmo en la seguridad social, se pasó a la estratosfera de 48.000 empleados, que luego fue reducido y actualmente está en 34.000 empleados. Claro que se han incrementado los hospitales, la atención médica y todo eso, pero yo no lo digo, están en los informes de Contraloría. Todavía soportan juicios penales de gente que les daban el nombramiento a personas, como dijo la doctora Borja, incluso inadecuadas en campos de la dirección general o lo que sea, con valores altos, pero al empleado llano dice que le cobraban por un nombramiento de un año $2.000 para que terminaba el nombramiento y tenía nuevamente el cliente que volver a entregar. Ese dinero fueron a cuentas particulares de la administración de talento humano de esa época de la Revolución Ciudadana y también a cuentas del partido. Y eso todavía no se decide, no hay informes efectivamente de esas responsabilidades. Entonces, con ese costo administrativo, digamos el BIES, cuando había la Comisión Técnica de Inversiones, no pasaba de 40 personas la Dirección de Inversiones, la Dirección Jurídica y la misma Comisión de Inversiones. Y le daban rentabilidades del 11, 5, 12, 13% a la Seguridad Social. Pasamos con el BIES en esta malhadada época también a más de 700 empleados en el Banco del Instituto de Seguridad Social y que incumplió el mandato de crear un core bancario y especialmente ser un banco de inversión. Entonces, estos argumentos, estimado Juan Carlos, estimado Patricia, amerita urgentemente que se haga una nueva ley. Eso es uno de los errores que cometió la comisión comandada por el economista Augusto de la Torre. Se hizo una reforma a una ley que estaba descuadernizada, que estaba descuadrada, producto de las inconstitucionalidades que se produjeron, y que una ley que no tiene reglamento de la seguridad social que viene desde el año 2001. Entonces, amerita este momento solucionar estos problemas mediante una nueva iniciativa propuesta por la Presidencia de la República como ley de emergencia económica para que sea tramitada una nueva ley de seguridad social donde se introduzcan elementos importantes que propicien una reforma laboral que necesita nuestro país. Gracias, economista. Doctora Borja, volviendo al punto que usted planteaba sobre el escrito que ha hecho la Secretaría de la Administración de la Presidencia a la Corte Constitucional, digamos que aparentemente puede haber una suerte de pretextos para no hacer lo que se tiene que hacer en torno a las propias decisiones de la Corte. Pedir más tiempo, señalar que se puede hacer, pero si no le dan tal información no puede hacerlo, el tema de quién cobra y quién paga. La verdad es que para mucha gente puede sonar a pretexto. El gobierno tiene una mayoría en la Asamblea Nacional. El gobierno está emitiendo leyes cada 30 días, leyes de urgencia económica, y yo creo que esto amerita una urgencia económica, etcétera, etcétera, y de alguna manera me parece que hay un statu quo que se quiere proteger, que no se quiere topar, y que le ha convenido a todos los gobiernos desde la Revolución Ciudadana en adelante. ¿Cuál es su visión sobre esto?
Por favor, su micrófono. Ahí estamos bien. Gracias. Muchísimas gracias, mil disculpas. Lo que le puedo mencionar sobre este tema es que es muy preocupante, como lo señalé hace un momento, que una sola temática referente a la gobernabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no pueda ser solventada desde el año 2016 y que se continúe con esta situación realmente de la revisión del escrito y yo lo digo, pueden revisar, la ciudadanía puede revisarlo en el buscador de la Corte Constitucional, el número de caso es el 72-24-IN y ahí se puede revisar el escrito de fecha 7 de julio de 2025. No veo que haya una justificación total de parte de la Presidencia de la República para solicitar esta prórroga realmente y estos particulares que me permití citar textualmente. Y es algo muy preocupante que a pesar de que ya han transcurrido varios meses, 6 meses concretamente, desde que fue emitida esta sentencia de la Corte Constitucional, todavía no se vislumbre que haya una solución sobre esta temática. Y esto es algo muy preocupante porque se trata, como lo dije, del máximo órgano de gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tiene responsabilidades en torno a la emisión de normativa para el funcionamiento y regulación de los seguros especializados a cargo del IES. Tiene competencias también de nombrar a funcionarios de la institución, a funcionarios de nivel jerárquico superior, refiriéndome específicamente a los directores de los seguros especializados. Esto, claro, con la previa calificación de la habilidad legal de parte de la Superintendencia de Bancos. Y aquí, si me permite, Juan Carlos, el informe de la Contraloría General del Estado al que me refería hace un momento es el informe número DNA 7-00 3 veces 06-2019, es de la Contraloría General del Estado. Y en este informe, a más de hacer un análisis respecto de descuentos no autorizados a las nóminas, a los sueldos realmente de los funcionarios, como mencionaba hace un momento el economista Fernando Mosquera, lo que menciona en este informe la Contraloría General del Estado es que se realizaron descuentos no autorizados a funcionarios del IES para depositarlos en cuentas de organizaciones. Y lo señala la Contraloría expresamente, el movimiento Alianza País, Patria Altiva y Soberana y Cambio Generacional, que no tenía personería jurídica y que más bien fue depositado a cuentas de otros funcionarios de la institución. Pero además, en este informe, lo que se analizó es algunos casos de servidores, porque el título es servidores de nivel jerárquico superior no cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Social y la resolución del Consejo Directivo para su nombramiento. Entonces hay algunos casos, como por ejemplo de la Dirección General de esa época. Entonces, por eso es muy importante que como ente de control, la Superintendencia de Bancos verifique y justamente garantice el buen gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero claro, siempre es una preocupación que se tiene sobre los nombramientos de estos cargos, dirección general, de los integrantes del Consejo Directivo, de las personas que van a ser autoridades responsables de los seguros especializados a cargo del IES sobre la habilidad legal. Y en el caso de la vocalía de los asegurados, pues la Superintendencia de Bancos ni siquiera llegó a emitir una calificación de la habilidad legal que verifique el cumplimiento de los requisitos y así como no encontrarse inmersos en inhabilidades o prohibiciones, porque simplemente en la resolución de calificación de la habilidad legal lo hizo porque así lo dispuso en contra de la normativa el juez de Quevedo, el abogado Carlos Bowen Lavallén, es el nombre del juez de Quevedo que emitió esta sentencia sin fundamento. Doctora Borja, ¿a qué atribuye usted esta serie de emisiones y esta morosidad del actual gobierno en la situación del IES? Realmente no le podría decir cuál es la causa sobre esta situación. Simplemente me parece que es algo preocupante y hasta el momento no se haya cumplido con esta disposición de la Corte Constitucional. Como le digo, habrá que verificar qué es lo que llega a resolver la Corte Constitucional, pero claro, la Corte también, por la carga procesal que tiene, pues no sabemos en cuánto tiempo vaya a emitir un pronunciamiento sobre esta temática, pero es algo muy preocupante que hasta el
momento no se haya presentado un proyecto de ley. A la par también se debe considerar que en la Asamblea Nacional hay algunos proyectos de ley todavía que están en trámite respecto de la integración del Consejo Directivo. Entonces, también sin perjuicio del cumplimiento o no cumplimiento de parte del presidente de la República, pues la Asamblea Nacional también podría abordar esta temática, pensar, analizar en un mecanismo que pueda resultar eficiente, eficaz para la designación de los vocales de asegurados y de empleadores, pero que también no represente gastos significativos para este proceso de designación. Pero lamentablemente no se evidencia que haya una voluntad realmente de lograr una reestructuración del Consejo Directivo. Y además de eso, también me parece que no ha habido una adecuada revisión, porque hay que considerar que, por ejemplo, y esto es un antecedente que me pareció muy, muy grave, porque en el 30 de mayo de 2025 hay que recordar que el señor presidente de la República llegó a designar directamente y sin tener ya la competencia, procedió a designar al representante del Ejecutivo mediante decreto ejecutivo número 18. Y luego de varios cuestionamientos, ese mismo día, el viernes 30 de mayo, pues procedió más bien a emitir un nuevo decreto con el mismo número, porque ya se verificó que la ley que está vigente desde el 22 de julio, eso es lo que se podría entender, desde el 22 de julio de 2024, lo que dispone es que el representante del Ejecutivo debe ser nombrado de una terna remitida por el señor presidente de la República a la Asamblea Nacional para que se proceda con esa designación. Entonces ya no es una competencia directa del presidente de la República. Entonces, claro, luego llamando a esta terna, entonces me parece que también no necesariamente hay una adecuada y prolija revisión respecto de estos detalles, en este caso de esta ley. ¿Quiénes están en la terna? Bueno, eso ya luego ya fue subsanado, como Ya, le dije, se emitió un nuevo decreto ejecutivo, correcto. el número 18, con el mismo número. Se hizo de cuenta como si no hubiera Como sido que no emitido existió. el primer Sí. decreto número 18. Eso es lo que pasó. Ya no estaba disponible en la página web de los decretos ejecutivos. Entonces luego fue remitido a la Asamblea Nacional y el 3 de junio se procedió a designar como representante principal del Ejecutivo al abogado Edgar Lama y a la representante suplente también. Pero lo que también me parece importante mencionar es que igualmente solo se remitió la calificación de la habilidad legal respecto de quienes encabezaban estas dos ternas. De las otras personas no se remitió la calificación de la habilidad legal y claro, la Asamblea Nacional se decantó por designar a quienes encabezaban la terna a quien encabezaba la terna para representante principal y a quien encabezaba la terna para representante suplente. Eso es lo que Gracias, pasó. doctor Borja. Economista Mosquera, con usted terminamos el... Claro, la doctora Borja nuevamente con mucha rigurosidad nos plantea esta serie de complicaciones que tienen que ver con la seguridad social. Mientras tanto, los problemas se acumulan. El no tener una dirección clara, un consejo directivo claro, una estructura de gobernanza adecuada, el no tener claro quiénes son los directores de los seguros, cómo han sido elegidos, qué compromisos tienen, afecta e impacta directamente sobre la realidad actual. ¿Cómo mira usted este panorama en pocos minutos, por favor, economista, y cuál cree que es la salida? Yo creo que el Ecuador llega a un momento de seria complicación en el tema de pensiones. Más o menos espero que no nos pase lo mismo que nos pasó con la crisis energética, que la situación era de tal magnitud que nos quedamos varios meses sin luz. Y eso está pasando. Muchas personas como la Mesa de Seguridad Social por más de 12 años sigue insistiendo con los diferentes presidentes de la República, pero les importa un soberano pepino todo este gravísimo problema. Y eso radica en la enorme deuda que se ha venido acumulando y que tiene un impacto fiscal de una magnitud enorme. Solamente para poner un ejemplo, si el fondo de pensiones está cerca de 5.000 millones de dólares, necesitaría el Ecuador un fondo que sean 20 veces más
Es decir, que supere los 100.000 millones de dólares para tener un fondo de pensiones que tenga la capacidad de capitalizarse para las obligaciones futuras. Es decir, casi, estimados oyentes, igual a un Producto Interno Bruto, 80-85% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Entonces, amerita urgentemente que las autoridades, teniendo hoy la tranquilidad de 4 años, teniendo una mayoría importante en asamblea y teniendo la idea clara de lo que se tiene que hacer, hay que impulsar una ley de emergencia económica de la seguridad social para tratar de solucionar especialmente el tema de la gobernanza. El tema de la gobernanza es importantísimo porque la institución estará en donde esté la cabeza de la institución. Y lo propio, lo que dicen los organismos internacionales, habría que cuestionarse la necesidad o no de la permanencia del BIES. Más creo que ha sido perjuicio económico por el enorme costo burocrático que efectivamente con los beneficios que han tenido los trabajadores frente a la institución, que siempre se procuró que sea un banco del trabajador para que maneje el tema de tasas de interés, de plazos, etcétera, y se convirtió nada más que en otro ente burocrático que no le ha traído los beneficios de banca de inversión a la seguridad social. Esos son temas urgentes que tienen que ser solucionados y me permito felicitar por su intermedio a Radio Democracia, que siempre ha sido el adalid de poder analizar estos importantes temas que a veces la prensa también, por varias razones, no los ha tomado con la importancia que usted y sus colegas ameritan en este importante medio de comunicación. Muchas gracias. Gracias, economista, muy amable por sus palabras. Así es, bajo la dirección de Miguel Rivadeneira, este noticiero, esta revista informativa ha siempre mencionado y ha actuado para llevar adelante el debate, la reflexión, sobre todo a las autoridades de lo que significa el seguro social. Finalmente, doctora Borja, ¿cuál es su conclusión general a todo esto? O sea, usted cómo mira el panorama. El economista Mosquera ha planteado cifras que de alguna manera podría incluso asustar a todos quienes aportan mes a mes o son descontados, porque tenemos una mora estatal, tenemos una mora patronal, tenemos una serie de omisiones frente a la seguridad social, cuando en países, digamos, iba a decir civilizados, pero no lo voy a decir, en países donde se entiende la importancia de la seguridad social, se toma muy en serio, precisamente porque es dinero los trabajadores, es dinero los empleados y de los patrones, esta situación que debe ser administrada eficientemente. El micrófono. Sí, mil disculpas nuevamente. Lo ¿Cómo que no? le podría mencionar, gracias, es que es una materia tan relevante que no puede ser posible que solamente quede como un postulado en la Constitución, un postulado en el papel. Debe ser aplicado y cumplido y observada la normativa en materia de seguridad social. Es importante para el abordaje de esta temática que se considere lo que está pasando con la realidad del mercado laboral en atención o en relación directa con lo que mencionaba inicialmente, la realidad del sistema educativo con la oferta laboral, para que no haya esta suerte de cisma o de división entre la oferta educativa y la realidad del mercado laboral a través de varios mecanismos que pueden ser propuestas de reforma para nuevas modalidades contractuales, para adolescentes, para jóvenes. Además de eso, también es importante pensar y considerar la realidad de la inseguridad, los niveles de inseguridad que existen en el país, también la relevancia de la observancia de la seguridad jurídica. No puede ser posible que haya, en este caso, constantes reformas tributarias como tendientes a incrementar impuestos, como
se evidencia de este nuevo proyecto de ley de urgencia en materia económica, por citar un ejemplo. También es importante que los trámites para poner en marcha una empresa, un emprendimiento puedan ser eficientes y el mantenimiento también, que no le representen tanta presión a los emprendedores, a los empresarios. También pensar en esquemas que puedan resultar atractivos para crear nuevas plazas de empleo, nuevas fuentes de empleo. También es importante un fortalecimiento de la cultura previsional en el país, también fortalecer y crear y construir una confianza en la adecuada administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que parte por la necesidad de que haya perfiles, siempre haya perfiles técnicos, los mejores funcionarios que estén capacitados en todos los niveles, nivel jerárquico superior, los funcionarios desde quienes atienden en ventanilla, quienes atienden en las unidades médicas, que presten el mejor servicio a los afiliados, que pueda ser eficiente en todos los ámbitos, la gestión de los recursos, que haya niveles de control interno y externo lo suficientemente óptimos. En el caso del control externo de parte de los entes de control, la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General del Estado. Adicionalmente, me parece que es importante pensar en la eficiencia de los controles sobre la realidad laboral de parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del Ministerio del Trabajo. Hay un informe que publicó la Organización Internacional del Trabajo sobre la necesidad de que haya una coordinación entre ambas instituciones para evitar duplicidad de funciones, para generar eficacia en los procesos de control, pero también pensando en la situación de inseguridad en el país para abordar esta temática. Y también que haya políticas que no resulten contradictorias y que más bien puedan tener una estabilidad en el largo plazo, y también pensar en el tema de financiamiento de varias prestaciones. Hay varios aspectos, como por ejemplo lo que señalaba el economista Mosquera sobre el tratamiento y atención para casos de enfermedades catastróficas. Hay incluso una demanda en la Corte Constitucional que está pendiente de trámites, el caso 17-23-IN, entre otros factores que ameritan también de que el marco normativo en materia de seguridad social pueda ser claro y no tan difuso o no difuso como es en la actualidad, porque hay más de 650 resoluciones del Consejo Directivo del IES, 693, según lo que se puede revisar en la página web del IES. Entonces, esto tampoco coadyuva la seguridad jurídica. En fin, son varios factores que Sí, parten son también de la gestión administrativa, entre otros factores. esencialmente la gestión, las cifras que daba el economista Mosquera son increíbles, 34.000 trabajadores, eso es 4.000 personas más y completamos el ejército ecuatoriano. Esa es la cifra que se tiene básicamente en el IES, algo que tenemos que solucionar. El pedido en general de este importantísimo panel es claramente mucha mayor atención, mucha mayor rigurosidad y dimensión de la importancia que tiene el sistema de seguridad social del IES para la vida de millones de personas y familias en este país, y que merita una atención prioritaria. Muchísimas gracias, economista Mosquera, muchísimas gracias, doctora Borja, y a todos ustedes también. Muchas gracias, su cordialísima atención a esta revista de opinión Democracia. Hasta mañana. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. En una entrevista concedida a un medio español, Rafael Correa hizo una declaración que ha llamado la atención en toda la región. El exmandatario ecuatoriano calificó a Nicolás Maduro como un buen ser humano y una persona bondadosa. Durante la misma conversación, también dedicó elogios a Fidel Castro, destacando a líderes que han dejado profunda crisis en sus países. Las palabras de Correa surgen mientras Venezuela enfrenta pobreza, represión y el éxodo de millones. Un mensaje que refleja el rumbo
Espacio promocional y publicitario. Una empresa no crece con aplausos, crece con dinero y con oportunidades reales. Por eso en Banco del Pacífico lanzamos la nueva Banca Pyme, créditos pensados para el crecimiento de tu negocio. ¿Quieres contratar más personal, abrir una nueva sucursal, adquirir maquinaria o empezar a exportar? Impúlsalo con nosotros. Solicítalo ya en Agencias Banco del Pacífico, tu banco. El detailing es la forma más efectiva de mantener tu auto en su mejor estado. Chemical Guys, la marca americana con 80 años de experiencia, líder en tecnología avanzada para el cuidado de cada zona de tu vehículo. Te trae lo último en innovación. Coating cerámico, desde 2 a 10 años. Detailing completo, PPF y GRAP. Confía en Chemical Guys, con más de 1000 productos diseñados para el cuidado total de tu auto. Visítanos en Hugo Moncayo y 6 de diciembre o llámanos al 0984-269327. Chemical Guys, líderes mundiales en detailing. Fin de espacio promocional y publicitario. Hasta aquí las noticias, las entrevistas y el análisis. La revista de opinión Democracia vuelve mañana a la búsqueda de la verdad. La revista de opinión Democracia agradece el patrocinio de... Este programa llega gracias a Toyota Postventa. Protege todo lo que te mueve. Asegura la tranquilidad de tu familia cuando no estés. Sociedad Funeraria Nacional ofrece planes y servicios exequiales las 24 horas, los 365 días, respaldándolos en los momentos más difíciles. Más información en sociedadfunerarianacional.com. Dental Láser, tecnología e innovación para tu tranquilidad. Profesionales al cuidado de sus ojos. Asegura la tranquilidad de tu familia con Sweden. Con Sweden, días felices. Mañana, café, tráfico, bostezo, reunión, modo zombie. Tenemos lo que te despierta. Todo pasa aquí. Ixa FM. En todas partes. Radiografía. Surgieron de una obra musical. Siendo niños, cosecharon infinidad de éxitos y uno de los integrantes de Río Roma llegó a ser parte de este proyecto. Nos referimos a OV7. La historia de OV7 inicia en 1988 bajo el mando de la actriz, cantante y productora Julissa, cuando decide reclutar a un grupo de 10 niños para montar la obra de teatro Vaselina. Debutaron un 30 de abril con el nombre de Onda Vaselina. En sus primeras producciones, el grupo grabó covers de éxitos de la década de los 50s y 60s. Con su primer disco vendieron unas 250,000 copias. Con el paso del tiempo, la Onda Vaselina comenzaba a tocar otros géneros como la banda. Llegaron a ser parte de la Expo Sevilla 92 en representación de nuestro país. Por esos años, para cuidar los estudios de los chicos, en algunas presentaciones eran sustituidos por otros niños. Uno de ellos llegó a ser por un corto tiempo José Luis Roma, quien después de años al lado de su hermano formaría el dueto de Río Roma. Increíblemente, la Onda Vaselina llegó a grabar un disco de música gospel llamado Al ritmo de Los Ángeles, que por desgracia nunca salió a la venta. Después de algunas presentaciones y sin tener éxito, el grupo se reestructuró, quedando solo 8 integrantes, entre los que destacarían Oscar, Mariana, Erika, Vale. 7 con un estilo más juvenil. El grupo haría sus primeras presentaciones en el Auditorio Nacional con llenos totales. Para celebrar sus primeros 10 a 7 y teniendo como integrante a Kalimba, los chicos tomarían las riendas de este proyecto. Darían a conocer producciones que los llevarían a ser reconocidos con discos de oro y platino. Se presentarían en los mejores escenarios de toda Latinoamérica. OV7 era considerado todo un fenómeno y la persistencia los ha hecho ser reconocidos como uno de los grupos más importantes del pop mexicano. Ellos son